Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: ¿por qué bailamos como bailamos? La danza, esa forma de movernos dentro de un espacio que nos regocija, nos enerva desde el cuerpo hasta el alma, tiene un porqué y trataré de visualizarlo con un análisis científico para poder ilustrar la consigna. Tal análisis es importante para un bailarín profesional, pues quien baila profesionalmente en un escenario debe conocer perfectamente por qué se hace tal movimiento. Si es una danza creada por un coreógrafo, este debe tener en cuenta cuál es el motivo, significado y sentido del movimiento a realizar, como para que en la interpretación el bailarín pueda poner el énfasis, su arte interpretativo y lograr que el público, generalmente neófito, pueda apreciar el movimiento, aplaudir el esfuerzo y fundamentalmente entender desde su exiguo conocimiento el espectáculo logrado. Se han escrito miles de páginas desglosando las formas en que el hombre danza desde la prehistoria. Su interpretación, canalizar los estados psíquicos que producían tristeza, alegría, temor y algunas otras que no tienen explicación científica excluyente. Pero todas las formas se basan en la exteriorización de sentimientos. Kurt Sachs, musicólogo considerado el fundador de la organología moderna. La organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su clasificación y comprende el estudio de la historia de los instrumentos. Kurt Sachs también escribió libros acerca del ritmo, de la danza y de los instrumentos musicales. Su libro, La historia de los instrumentos, es uno de los más significativos en este ámbito. La danza según Kurt Sachs. La danza es la madre de las artes. La música y la poesía existen en el tiempo, la pintura y la escultura en el espacio. Pero la danza vive en el tiempo y el espacio. El creador y lo creado, el artista y su obra, siguen siendo en ella una cosa única e idéntica. Los diseños rítmicos del movimiento, el sentido plástico del espacio, la representación animada en un mundo visto e imaginado. Todo ello lo crea el hombre en su cuerpo por medio de la danza, antes de utilizar la sustancia, la piel y la palabra para destinarlas a la manifestación de sus experiencias interiores. La danza enlaza la separación del alma y el cuerpo. Une la libre expresión de las emociones a la rigidez de la conducta establecida. Marca un nexo entre la vida social y la manifestación de la individualidad, del juego, de la religión, del combate y del drama. El cuerpo conquistado y olvidado en el éxtasis que se convierte en mero receptáculo del poder sobrehumano del alma, y esta que adquiere la felicidad y el deleite en la moción acelerada de un cuerpo libre de su propio peso. La necesidad de bailar determinada por una imperiosa ansiedad de la vida que sustrae forzosamente a los miembros de la pereza y el deseo de danzar, porque el que danza ganará por su virtud poderes mágicos que lo llevarán a la victoria, a la salud y a la vida. Un lazo místico que une a la tribu cuyos integrantes juntan sus manos en danza coral, y el desenfrenado baile individual, exponente de la profunda devoción que el ejecutante consagra a sí mismo. No hay arte que comprenda tanto. Así aparece la danza ritual, que aún es utilizada por grupos étnicos en distintas partes del mundo, también en las sociedades modernas, donde se baila el vals en los cumpleaños de 15 o 18.
en los casamientos. Se baila por la alegría de un anunciado embarazo. Se baila por y dentro de una guerra, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirven como base rítmica de una primigenia cadencia dancística. La danza acompaña al hombre desde su creación y deja significativos rastros. Por ejemplo, en la Biblia. El Éxodo 15:20 indica por alegría. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. En Salmo 30:11, el amor de la pareja. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Aclaro que el cilicio es una vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia. En Samuel 18:6 y 7 dice: Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10.000. En Jeremías 31:4 indica: por la creación de un nuevo pueblo. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con las que se divierten. En Mateo 11:17 indica: os tocamos la flauta y no bailaste, entonamos endechas y no lo lamentaste. Las endechas son canciones tristes y de lamento. Lamentaciones 5:15. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. En Marcos 6:22 la lujuria también aparece. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. En Samuel 6:14, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un éfod de lino. Los romanos bailaban su danza tripidium, danza de 3 tiempos, la cual se cantaba y golpeaban sus escudos con sus armas. Las danzas eran dedicadas a sus dioses y las bailaban para olvidar completamente el sentido con que habían nacido y olvidar sus orígenes. Así, solo se trataría de un arte placentero. Por lo que se puede apreciar en la Biblia, se demuestra que la danza es parte de la vida de todos los pueblos. No entiendo el por qué algunas sectas religiosas no permiten la danza, cuando demostrado está que es parte de la vida cristiana misma. Hay casos donde la danza es curativa. La tarantela italiana. La fama de la tarantela en esta región estaba ya consolidada en el siglo XVI. La tarantela es un baile remedio para la picadura de la tarántula. Todas las fuentes confirman que ambas palabras, tarantela y tarántula, proceden del nombre de la ciudad de Tarento, en Apulia, al sur de Italia. Otro caso es la enfermedad del que provoca un espasmo dancístico. Decenas sufrieron invalidez de las piernas, ataques epilépticos, infartos, derrames o caídas que los llevaron a la muerte. Resulta que en Estrasburgo, Francia, durante el verano de 1518, ocurrió algo que nunca más se volvió a repetir. L'épidémie de danse, en castellano, la epidemia del baile.
Fue un fenómeno de trance colectivo que comenzó cuando una señora llamada Frau Drusy, o Frau Trofea se escribe, se lanzó a bailar en la calle. Muchos la miraron con asombro, pensando que estaba borracha, pero pronto se le unió otra persona, y luego otra, y otra más. En una semana se habían sumado 34 personas más y en un mes eran cerca de 1.500 bailarines. Decenas sufrieron invalidez en las piernas, ataques epilépticos, infartos, derrames o caídas que los llevaron a la muerte, según se cuenta en documentos históricos. Como toda interpretación espontánea, el hombre baila con naturalidad. Natura indica que la mayoría de los humanos son diestros. Cuando no lo son, son discriminados en todo momento. Tal es así que los utensilios más comunes están hechos para los diestros y se venden como suceso artículos para zurdos. Y ellos, los zurdos, antes obligados, hoy por costumbre se adaptan al modo diestro y actúan como diestros para no desentonar. Recuerdo que cuando era niño me querían obligar a tocar la guitarra como derecho y a mi abuela le ataban la mano detrás para que escriba con la derecha. Estoy hablando de principios del siglo XX. Al ser la mayoría diestros, en el momento de salir a bailar, estos, en el preludio musical, descansan el cuerpo en su pie derecho y al comenzar las figuras coreográficas inician con el pie izquierdo, pues es el que naturalmente está libre. Fijaos al comenzar el tango, el inicio del varón. Queda denotado allí, en la pareja tomada, el predominio del hombre, que él inicia con izquierdo y la dama hace espejo con derecho. Por ello, todas las danzas de carácter tradicional y folclórica se inician con el pie izquierdo. En el mundo. Comienza aquí el debate social. La danza, hasta el siglo XV, en todas las sociedades, era la misma, la que se interpretaba en el pueblo. Así no había diferencias de clases sociales en la danza. Todos bailaban lo mismo y de similar manera, cosa que a la nobleza enfadaba, pues ellos se creían y se creen aún en algunos lares únicos, privilegiados por designio divino, que todo el reino debe rendir pleitesía y por sentirse distintos no puede ser que bailen lo mismo y de igual manera. Así surgió en la Italia del Renacimiento, allá por entre 1400 y 1600, una idea de cambiar esta situación. Los nobles pidieron a los maestros en danzas la creación de danzas que solo ellos bailaran. Y así fue que apareció la danza clásica. Se basó en buscar los movimientos que no eran comunes, a saber, en la danza tradicional se baila saliendo con el pie izquierdo por la simpleza de ser lo natural. Se adoptó entonces la salida con derecho. Los pasos, en 1700 se escriben por primera vez la totalidad de los pasos codificados y ahí se funda un primer conato de transliteración o notación de las figuras. En la práctica, este tipo de danza consistía en una secuencia de entrés o intermedios, durante los cuales los participantes bailaban por turnos. Así aparecen las contradanzas. Se bailaba alineados, iniciando con pie derecho, y esto era estar en contra de lo natural, que era lo que se bailaba en la plebe. Pero fue en Francia durante el reinado de Luis XIV, apodado el Rey Sol, que surge la necesidad de la profesionalización y en 1661 se crea la primera escuela de danza llamada Académie Royale du Ladon,
La profesionalidad de estas contradanzas antinatura llevó a la conformación del ballet. La palabra ballet proviene del término italiano balletto, diminutivo de paloncino, que significa baile o bailar. La ortografía española de ballet también se emplea en otras lenguas, como el francés y el inglés. Se lo definía como una mezcla geométrica de personas que bailan juntas, acompañadas por varios instrumentos musicales. Bastiano de Rossi dijo que el ballet era una pantomima con música y danza. Grandes obras se realizaron para la demostración de la danza clásica. Así bailaban y expresaban sus sentimientos los de la clase alta, pero muchos de los intérpretes de la danza, como de la música, eran maestros contratados de la población común. Estos, luego de trabajar en las grandes fiestas donde escuchaban, veían y en algunos casos ejecutaban esas danzas antinatura de los reyes, mostraban en sus fiestas tradicionales las nuevas formas de baile de los ricos. Los pobres, como siempre, querían ser como los ricos y encumbrados. Así imitaban esas danzas y las mezclaban con sus danzas conocidas, tradicionales, donde la característica es salir con el pie izquierdo. La aparición del Nuevo Mundo ocurría y muchos de esos plebeyos se convertían por obra y gracia del destino, más la venia del Rey Supremo, en la nobleza americana, donde querían diferenciarse del pueblo común, del cual ya no se sentían parte, y así bailaban las contradanzas europeas que, como sucedió en Europa, éstas habían bajado al pueblo común y aparecen por el virreinato del Río de la Plata contradanzas como el Cielito, y otras creadas bajo el dominio del minué, mezcladas con las danzas de tierra, como se las llamaba, las danzas tradicionales del pueblo pobre. Así aparecen el cuando, el montonero, el chotis, el pericol, la media caña, la gavota de Buenos Aires, que se fueron desplazando hacia los confines de la cultura folk, y algunas de ellas llegaron a ser parte de esa cultura folk. Otras fueron tradicionales, no folclóricas, pero todas bajo el estigma de la contradanza originada en Europa. Todas las figuras de la danza clásica tienen un porqué. Los pasos tendían a mostrar la diferencia con lo natural. Los movimientos coreográficos son, hasta la actualidad, muestras de elevación. La mujer es la ninfa, a lo que llamamos hada comúnmente. Ella es etérea. Para lograr eso, su cuerpo apenas apoyado en las puntas de los pies, parece volar suspendida en lo alto, y su partner, el hombre, es el que la eleva constantemente desde la cintura, mientras ella dibuja con su cuerpo sobre el aire. Esa idea de elevación es la contraria a la de la danza tradicional, donde ésta se ajusta a la tierra. Por ello la salida es con izquierdo, las plantas de los pies sobre el piso, los movimientos terrenales. Así tenemos los dos tipos de danza característicos de las clases sociales, y que luego aparecerán las mezclas en las contradanzas americanas y mucho después en la danza moderna. La danza moderna es un género amplio de danza teatral o de concierto que incluye estilos de danza como el ballet, la danza folclórica, la étnica y la religiosa. Surge principalmente en Europa y los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Se consideró que se había desarrollado como un rechazo o una rebelión contra el ballet clásico, denotando bajar a la tierra esa idea de lo etéreo y también como una forma de expresar preocupaciones sociales como factores socioeconómicos y culturales. Y desarrollaron sistemas de entrenamiento de danzas definidos y reconocibles. Como se puede apreciar, todas las danzas y estilos son basados en los sentimientos del ser humano. En la fase artística, el coreógrafo primero y luego el bailarín, basado en los movimientos creados, proyectados, se desarrollan con el sentido de conmover al público que paga para tener y desarrollar sentimientos en los momentos de la puesta en escena, que, gustosos por lo visto, aplauden acaloradamente y pagan gustosos por el espectáculo. En la presentación de los espectáculos folclóricos, lo más difícil es poder representar un cuadro histórico, folclórico, donde se deben copiar elementos coreográficos, de atuendo, de ambiente y el sentido de la danza misma, que en el caso de la cultura folk es el cortejo. Es la selección que hace un animal por otro con el fin de establecer una relación íntima, la cual suele implicar amor, compromiso o reproducción. Ese juego amoroso que no todos los bailarines pueden desarrollar, no porque no los tengan, sino que al tener que hacerlo con quien le toque y expresar sentimientos de amor, pasión por su pareja sin verdaderamente sentirlo, resulta que no es cosa para cualquiera, y es allí donde se nota la diferencia y calidad artística e interpretativa del bailarín. Esto sucede muy a menudo entre las mujeres. Ellas por naturaleza son quienes deciden sobre una relación. Así ella es cortejada, asediada por el varón o los varones, y es la que decide el futuro de la relación. Por ello, en la danza profesional, cuando tienen que bailar con un varón que no es de su gusto, se nota. Y el público es receptivo a esas muestras naturales. Por ello, no cualquiera es bailarín o actor de los buenos. La mezcla de técnicas de la danza aún continúa. En la búsqueda, el coreógrafo hace mezclas de técnicas de danza clásica, moderna, celta, andaluza, árabe, etc. Augusto Raúl Cortázar definió a la muestra espectacular sobre un escenario en 3 hemiciclos. La proyección 1, que la definí en mi anterior programa. La proyección 2, donde el elemento a proyectar no es tomado en forma similar, pero que guarda y rememora elementos del original. La proyección 3 es la que toma el elemento original, lo cambia sustancialmente, su forma, su color, su gusto, pero guarda esencialmente el sentido estructural del elemento en cuestión. Si hablamos de la danza en su sentido, ¿cuál es fundamentalmente? El cortejo. Un ejemplo que utilicé en mis años de maestro de la danza con mis alumnos, se los daré para aclarar la idea de proyección. El gaucho usaba para encender su cigarro un recipiente hecho con el cuerno de vaca o también un cilindro de metal, pequeño, con tapa, donde colocaba la yesca. Esto era un pedazo de tela carbonizada, hecha con un trozo de la prenda íntima de la amada. Para producir la chispa utilizaba un pedernal, consistente en un trozo de sílice que raspaba contra un eslabón hecho de un trozo también de lima o limeta. Todo esto adornado y engarzado con una cadenita de plata o alpaca. Se abre la tapa, se frota el sílice y el eslabón sobre la yesca y con la chispa resultante se enciende el cigarro. Este es el elemento tradicional, folclórico. La proyección 1
era imitar todos los elementos componentes, inclusive el modo de utilizarlo, y la muestra, por supuesto, sobre un escenario o fuera de su ámbito natural. La proyección 2 es el encendedor Carucita. Tiene una fibra de algodón no carbonizada, por lo que le agrega un poco de gasolina, actuando de yesca. Todo esto dentro de un recipiente estanco de metal que tiene una tapa. También tiene un pedernal compuesto por una piedra de sílice y una rueda dentada oficiando de limeta. Se abre la tapa, se gira la rueda dentada sobre la piedra de sílice, la chispa da a una mecha conectada con la yesca y las chispas encienden la mecha. En la proyección 3 nombraré la más sofisticada: el encendedor electrónico. El encendido es logrado por un sistema electrónico, una resistencia eléctrica que se carga por USB, que se pone al rojo vivo para encender el cigarro. Y se produce una brasa en la punta del encendedor. En otros casos, utiliza gas butano y una chispa eléctrica. Como se puede apreciar, esta proyección de la yesca y el pedernal no tienen en su composición parecido al original. Pero las tres proyecciones tienen algo en común. Sirven para lo mismo: encender el cigarro. Así, trasladado a la danza, la coreografía, la música, el vestuario, la escena pueden variar, pero deben guardar elementos fundamentales: el sentido de la danza original y un desplazamiento coreográfico que denote la idea de la danza originaria. Esto es, en el caso de la danza folk, el cortejo recíproco, que tienen tres elementos: un inicio de mostrarse, persecución y asedio, y el escape o no por parte de los actores, y el final de una coronación. Todo esto según la idea interpretativa que impone el coreógrafo. Por ello, el estudio de los elementos, en este caso folclóricos, es imprescindible, fundamental para bailar con sentido y respetando la esencia de la danza que nos enaltece y nos identifica. Como anécdota, en un festival donde era jurado junto al maestro Roberto Torres, ex bailarín del Chúcaro y excelso profesor que aún sigue en la labor de enseñar su maestría, pedimos a los concursantes que para el concurso de niños, en el momento de elegir la paisanita y el paisanito más avesado, bailaran un palapala y un bailecito collar. Pues resultó que ningún niño conocía ni había alguna vez practicado esas danzas, que son la base de la enseñanza en la danza folclórica. En ese mismo festival, el maestro Torres se encargó de conseguir unos certificados con el aval del gobierno de la provincia de Mendoza, su rúbrica y la mía, para los concursantes que elaboraran un malambo tradicional con el ritmo impuesto y ejecutado por nosotros los jurados. Y al poner un ritmo parejo, sin estridencias ni cambios de velocidad, los profesores que se propusieron para el concurso tenían fallas como el de no hacer el repique con los dos pies, como no devolver las mudanzas con diestro y siniestro, dejando ver que en la danza tradicional necesitaban investigar y practicar esas figuras que le dieron a la danza argentina un estatus secular y perenne que nos identifican. Otra anécdota es que no quiero que quede solo conmigo, por eso se las cuento. Una vez, en el otrora Festival Nacional del Chivo, se hacían muestras de estampas propias de la cultura folk. Y en una muestra vivencial de la difunta Correa, la mujer llamada Deolinda Correa protege a su bebé en el desierto sanjuanino. Ella muere de sed y se dice que le pidió a Dios que le diera fuerzas, inclusive luego de fallecida, para amamantar a su niño. Así la encontraron luego de unos días muerta y con el niño dormido sobre su pecho. Esa mujer se convirtió en una devoción popular hasta hoy en día.
y en la estampa desarrollaron las escenas cruciales de lo sucedido bajo el manto sonoro de una cueca. Calle Angosta de San Luis, no con una cueca sanjuanina. Eso sacó de contexto la obra. En el caso de mostrar una recreación folclórica y denotarla como auténtica, veraz, en la muestra de una región determinada, se deben tener en cuenta muchos factores: la música, los instrumentos que la ejecutan, el vestuario, que debe ser similar a la que se usaba en la época denotada por la obra, inclusive el uso del vestuario, los movimientos que se realizan con él. En el caso de la mujer, de la pollera, del pañuelo u otro accesorio de la danza representada, donde juegan los movimientos propios de una mujer, no del 2023, sino de la época representada. Lo mismo para el hombre. Por ello, parece más fácil presentar espectáculos donde la producción cautiva al público y la calidad interpretativa no dependa de las dotes actorales de los bailarines, sino de factores técnicos, gimnásticos, que implican un estado físico donde se controla el estado de los músculos a través del lactato, un metabolito de la glucosa producido por los tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de oxígeno. Son verdaderos gimnastas de la danza. Aplaudo y destaco la habilidad de los coreógrafos y de los actuantes. Me parece eximio el mostrar esos espectáculos, pero bajo la premisa de que no se muestren como espectáculos de la danza folclórica tradicional. Nadie da lo que no tiene, y expresar los sentimientos son los que conmueven al público, y simplemente porque en general son los elementos que conocen como humanos, dejando coreografías, pasos, posiciones, solo para los eruditos, que son mínimos, minúsculos, que descomponen la danza en una posición de juez en un concurso. El espectáculo siempre debe estar dirigido al soberano público. Son los que pagan la entrada y colman las gradas, no el jurado. Los artistas encumbrados de calidad interpretativa no compiten, actúan llenando escenarios con su solo nombre. Los factores humanos son determinantes, son los que configuran una sociedad. Así el estudiante de la danza quiere llegar al éxito, el profesor quiere que sus párvulos lleguen a ese cenit artístico y trabajan para ello. Así, miles de jóvenes lo intentan. Solo algunos lo llegan a lograr, los elegidos por Dios mismo, con el don de la danza, que trascienden en los tiempos logrando un gran bailarín o una excelsa bailarina. La ansiedad y la necesidad se conjugan en un juego de toma y traiga. Muchos profesores se dedican a la competencia en festivales que generalmente son de poca monta y compiten. Gastan sus dineros en viajes, estadías y las competencias que solo dicen que son los mejores que otros que también participaron en esos festivales, donde lo que prima es el negocio, ya sea encumbrado por las comunas, los gobiernos, academias, pero todo tras el vil óvulo, donde abrevan los organizadores, los políticos, los jurados y los profesores. Y los bailarines son los que, por 3 minutos de esfuerzo, pueden llegar a ganar un dinero, un premio físico en un festival folclórico, levantando orgullosos el premio Challenger, mencionando el desafío en un idioma que nada tiene que ver con nosotros telúricamente, el inglés. Qué locura, ¿no? Lo peor es que los chicos que lo festejan no se dan cuenta de la paradoja vergonzante. Una colega exitosa me dijo una vez: hay que comer. Y ella, como muchos, van a esos festivales donde arriesgan para ganar. Y pocas veces gana.
pero el profesor siempre gana, pues la simple competencia hace que el alumno lo intente siempre una vez más, y sus padres y abuelos los apoyan fervientemente para continuar en el estudio de la danza y lograr el cometido. Para ello pagan una cuota, un título suplementario, un título final de año, y así pueden estar 7, 10 años para lograr un título con validez cuestionable, sin nivel docente, y que sirve el título obtenido como antecedente en una carpeta de antecedentes, valga la redundancia, logrando en un tercer o cuarto término tomar un lugar en clases especiales en un establecimiento escolar. Pero gracias a Dios y a la creación de establecimientos de nivel intermedio y superior, podemos contar con verdaderos docentes de la danza, que son lamentablemente muy pocos. El arte de la danza se basa en conocimientos, esfuerzos, de prácticas y ensayos, cuidados permanentes del físico para lograr el éxito en el escenario, y el título nobiliario de profesor es solo para dar clases, no para ser un famoso bailarín o coreógrafo. Así aparece el dicho tradicional nuestro: no es patuito la voz de potro, que toma sentido al ver que el logro de trascender con una obra en el escenario, que la gente observa estupefacta y aplaude sin cesar tanto despliegue, no es por el título, es por el esfuerzo y el estudio mismo, con o sin papelito. Como me decía la eminente escritora e investigadora folclórica, también maestra mía, doña Elena Moreno de Macía, quien era la secretaria del Instituto de Investigación y Divulgación del Folclore Cuyano, presidido por don Alberto Rodríguez, que al darme el certificado de estudio y concurrencia a los congresos, siempre me decía: en este acto solemne le entrego este papelito. Creo que subliminalmente me estaba diciendo con su vasta sabiduría que era eso, un papelito. Si yo no había asimilado el conocimiento desbordado de los maestros geniales que componían las mesas académicas de esos encuentros de estudiosos, que con la desaparición de sus gestores quedó el recuerdo y que orgullosamente participé de muchos de ellos por años. Como resumen, la obra exitosa es el resultado, no del título del papelito, sino por conocimiento y talento de los ejecutantes. Gracias, amigos, por ver y escuchar mi programa, y los invito a suscribirse, a compartir con otros que les guste el folclore. Este canal, que es totalmente gratuito, del cual obtengo el gustazo de compartir lo que aprendí en 56 años de estudio y de pisar escenarios. Conocimientos que no quiero que mueran conmigo, como con las tantas vivencias con las que he sido privilegiado. Hasta pronto. Supuesto que otro ha venido.